a la clase de agua caliente. Acuérdense que si tienen alguna consulta, me levantan la mano y yo les habilito o les pido que hablen por el micrófono. Vamos a hablar un poquito de materiales que se usan en provisión de agua fría y cómo se genera el agua caliente. Para los materiales tenemos que saber que tendremos características intrínsecas del material en cuanto nosotros tengamos que elegir el posible material para nuestra instalación. Dependerá de la vida útil de este material, de que sean aptos para transportar agua fría y caliente, de las propiedades físicas y mecánicas de cada material. Hay materiales más flexibles, menos flexibles, más rígidos, materiales que no pueden estar expuestos a los rayos UV del sol. Hay que ver con qué presiones voy a estar trabajando. Y después también tenemos características intrínsecas de la instalación que definirán también el material y el diseño más adecuado que debemos elegir como proyecto. Tendremos que ver la presión de funcionamiento, las protecciones mecánicas, las aislaciones térmicas y de corrosión. Con aislación térmica vamos a ver especialmente para agua caliente. Tenemos que evitar que se pierda la energía que nosotros tenemos dentro del agua caliente en forma de calor, así que más adelante vamos a ver al respecto. Vamos a ver técnicas de montaje, dilatación, tenemos que permitir que las cañerías de agua caliente puedan dilatar, porque con cambios de temperatura hay movimientos. Importará el costo del material y de la instalación, y con todas estas variables elegiremos el mejor material. Por supuesto deben estar certificados y bajo las normas de fabricación y los ensayos, como pueden ser normas IRAM, y no podemos nunca recomendar ni diseñar materiales que no estén aprobados. El material más común quizás es el polipropileno, es uno de los más difundidos, especialmente como pueden ver en la foto por la cantidad de accesorios que existen, ¿sí? para poder llevar a cabo la instalación. Es un material plástico que, si bien es rígido, tiene algo de flexibilidad, y las uniones pueden ser roscadas por termofusión o también por electrofusión, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es la termofusión y la electrofusión. Con roscadas me refiero a justamente que tengan una rosca, y acá hay una foto de lo que es la unión a termofusión. Se los comento porque quizás varios no la conocían. A la izquierda tenemos esta herramienta que se llama plancha termofusora. Esta plancha se conecta a la corriente, se calienta, levanta temperatura, y en estas posiciones, estas boquillas negras que se ven acá, son para derretir un poquito los extremos de los caños que yo quiero unir. Como ven a la derecha, acá hay un operario que está derritiendo una pieza que es un tramo de caño, y acá un accesorio que pareciera ser un codo, los derrite durante una cierta cantidad de tiempo, luego los junta, los mantiene juntos, y ya se fusionan en una unión que no tiene pérdida. La electrofusión es similar, pero en vez de utilizar una plancha termofusora, sobre las dos piezas a unir se coloca una pieza, un accesorio, digamos, sobre esas dos piezas, se conecta a la corriente, se le da electricidad, y a través de una resistencia genera calor que une las dos piezas. Si tienen alguna duda respecto de esto que expliqué recién, recuerden, levanten la mano. Otro material plástico que se suele utilizar para provisión de agua sanitaria es el polietileno. Como lo ven acá, tiene la ventaja de que viene en grandes rollos y grandes longitudes, con lo cual la cantidad de uniones que hay que hacer es menor. Sin embargo, es mucho más utilizado, por ejemplo, para riego, por la flexibilidad, aunque se puede utilizar también en instalaciones sanitarias dentro de los baños. Estoy viendo que en chat no está habilitada la opción de levantar la mano. Disculpen, ahí está, estoy leyendo, Santiago. Eso lo puede habilitar Raúl. Raúl, si vos lo podés habilitar, Contame habilitalo. cómo. Ahí María dice que sí está habilitada. Fíjense, para levantar la mano tienen que ir a participantes
y luego ahí abajo debería decir levantar la mano. Mientras tanto, Santiago, te pregunto si vos querías hacer una pregunta, buscabas levantar la mano. Sí, de la imagen anterior que estabas mostrando la termofusora, justamente mostraste un caño de gas y no uno de agua fría ni agua caliente. Tenés razón, muchas Y, gracias. y en la imagen, y no veo la imagen donde decís que puede llegar a ser electrofusión. Ninguna de estas sería, ¿no? No, estamos de acuerdo. No hay imagen ahora de electrofusión. Me salteé la diapositiva, pues no la tengo agregada a esta presentación. Pero después lo van a poder ver dentro de los videos que subió Raúl al campus en estos últimos días, los videos de los fabricantes, que les recomiendo que los miren todos. Ahí se explica claramente cómo es electrofusión. Disculpen que no lo llegué a agregar para hoy. Y es cierto que esta es una imagen de caños de gas, que son amarillos, pero el procedimiento es exactamente el mismo. También tienen en el campus los catálogos por lo menos dos, de los proveedores, de fabricantes de cañerías para agua, y ahí en los catálogos también explica esto, obviamente muchos más detalles y particularidades y uniones y herramientas para que profundicen. Lo importante acá es que entiendan los conceptos, los materiales, cómo son las uniones, las aislaciones y demás, ¿no? Porque si tuviéramos que dar detalles, todo el detalle y cómo se hace y demás, tendríamos que tener muchas más teóricas. Ahí creo que Gonza levantó la mano Carlos. Bien. Nardo Carlos tiene la mano levantada. Carlos, sí, hacé tu pregunta. Es simple. ¿Qué abreviaciones se usan en la nomenclatura? Para polipropileno aparecía, por ejemplo, PPR, y para polietileno no dice ninguna. No sé si Raúl, ¿sabés la abreviatura de polietileno? ¿O Juan Pablo? O capaz la que Polietileno utilizan en no. los caños, universal. No, acá donde dice polipropileno es reforzado. Este polipropileno en la imagen no es el reforzado. El polietileno tiene distintas nominaciones según el país. En general es, creo que PR o PE o PEX, depende. Para agua es el PEX, o sea, polietileno que tiene varias capas para poder utilizarlo en agua caliente, estamos hablando específicamente. O sea, no se puede utilizar cualquier polietileno para distribución de agua. Es decir, van a ver ustedes que tienen en general un color azul cuando es agua fría y un color sería más rojo, rosa, qué sé yo, parecido, que es agua caliente, carmín, parecido al carmín en agua caliente. Depende de dónde venga, cómo venga, pero en general hay distintos tipos de polietileno en función de la característica de instalación que vos estás haciendo. Acá estamos hablando de agua caliente central, ¿sí? Con lo cual no podemos utilizar un polietileno común como podríamos utilizar en una unidad de vivienda, sino que tendría que ser el reticulado. La sigla, la abreviatura de polietileno es digamos, capital, P mayúscula y la E minúscula. Creo que esa era una pregunta, ¿no? Sí, pero ese es el común, el polietileno común. Sí. ¿No? Hay distintos tipos de polietileno. O sea, el polietileno que estás hablando vos es el común, no es uso ya para agua sanitaria. Hay otros hay que buscarlo específicamente, no recuerdo en este momento, pero el PEX es uno, o sea, PEX, que tiene distintos tipos de capas según la temperatura del agua que estemos utilizando. ¿Sí? Sí, el reticulado también se lo puede llamar PR, y también hay una eso denominación. Es para calefacción. Claro, sí, pero, hablando de los polietilenos. Y por ejemplo, en cables, en lo que es aislaciones de cables eléctricas, por ejemplo, ya ampliando un poco más,
está el XLPE, que bueno, es Wow. una aislación también de polietileno que se usa para cuando un cable tiene que resistir hasta 90 grados. Pero son distintas denominaciones, acá estamos viendo las de agua, ¿no? Por ahí nos fuimos un poco. Bueno, si les parece, retomo entonces. Y vamos a hablar de la unión del polietileno es a través de espiga enchufe. Esto se hace a través de un accesorio. Tenemos también el PVC, aunque lo que estamos viendo acá también es una cañería específica de cloacal o pluvial. Se realiza con adhesivo y espiga enchufe. Acero inoxidable es a través de accesorios y roscado. Fíjense que estos lo suelen tener, esto que se ve en la foto es un flexible, suele estar en la conexión de los inodoros o en la conexión para las canillas, quizás debajo de la mesada para una pileta de lavar, una pileta de cocina. Tenemos otros que ya no están tanto en uso, como el bronce, el latón, el cobre. Sepan que en general las uniones son por soldadura, ¿sí? Porte material. Y hay otros materiales como el plomo, el hierro galvanizado o un plástico ABS, algo bastante moderno pero que no está difundido en Argentina. El plomo también está en desuso, pero se lo pueden encontrar en una instalación vieja por los contaminantes que desprende al agua sanitaria. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que es la producción de agua caliente. Vamos a dividirla en 4 grandes categorías. Sistemas de producción individuales, eso quiere decir que el agua caliente se está produciendo dentro de cada unidad funcional. Sistemas de producción centrales, que quiere decir que si yo tengo un edificio con varias unidades funcionales, voy a producir el agua caliente en un único lugar para después distribuir a todo el edificio. Habrá sistemas mixtos que puedan ser una combinación de los dos anteriores, y también vamos a ver lo que son sistemas complementarios con uso de energías alternativas. Dentro de los individuales tenemos sistemas instantáneos, que es el calefón. ¿Y por qué instantáneos? Porque yo produzco el agua caliente en el momento que va a ser utilizada. A diferencia de los sistemas de acumulación, como el termotanque, yo produzco agua caliente, la almaceno en un termotanque, justamente, que es un tanque para almacenar el agua caliente, y luego será utilizada a demanda cuando sea necesario. Lo que sucederá es que si el agua se va enfriando dentro del termotanque y no hay recirculación, cada tanto se prenderá el sistema de calentamiento para mantener una temperatura que esté constante en un termostato. Y en los sistemas centrales tenemos el sistema de calderas y tanque intermediario. Son generadores de gran capacidad. Ahora vamos a ver lo que es una caldera más un tanque intermediario. Sepan también que hay sistemas de termotanques modernos de alta recuperación y gran volumen, que para ciertos edificios pueden llegar a utilizarse. Y nos metemos un poquito a ver una imagen de un generador de agua instantáneo, o sea, un calefón. Básicamente tenemos, yo siempre le digo esto a todos los alumnos, cuando vamos a ver una instalación, sigan el recorrido de los fluidos. ¿Qué fluidos tenemos acá adentro? Por un lado tenemos el agua fría, que tenemos que calentar y se va a convertir en agua caliente. Ahora vamos a ver qué recorrido hace. Y por otro lado tenemos el gas, que va a ser utilizado como combustible. Entonces el agua fría va a estar ingresando a través de la parte inferior, estamos viendo por acá. Luego va a ingresar a la serpentina, y en la serpentina va a ir calentándose por la llama directa y los humos de la combustión del gas. Una vez que ya está caliente, sale a través de la salida de agua caliente. El otro fluido que tenemos dentro de un calefón es el gas, que simplemente a través de todo esto está mejor explicado también en el apunte, de qué son las cámaras y los respiradores, cómo funciona el piloto automático, pero que no hace a la materia. Llegan hasta el quemador, y en el quemador el gas combustiona para liberar calor. Algunas cuestiones que tenemos acá anotadas al costado que hacen al trabajo del calefón.
necesita una presión mínima de funcionamiento. Según cada fabricante puede variar más o menos entre 2 y 5 metros de columna de agua. ¿Por qué? Porque necesitamos poder vencer la resistencia de toda esta serpentina, ¿sí? Y tener la presión suficiente para poder vencer esa resistencia. No hay reserva. Lo que se calienta se consume en el instante. Si nadie está demandando con una canilla abierta de agua caliente, la producción no se realiza. La producción está limitada, acá dice máximo 18 litros por minuto, depende de las especificaciones del calefón y el fabricante, pero obviamente no podemos fabricar y tener un caudal ilimitado. Y dice que no se pueden alimentar varios locales sanitarios de uso. En principio, fíjense que si alguno tuvo la experiencia de tener un calefón en su casa o en algún lado, si alguien se está bañando y otra persona abre el agua caliente para lavar los platos, se habrán comido más de una buena retada, digámoslo, ¿sí? Pidiendo que por favor cierren el agua. Por el otro lado tenemos los calentadores de agua de acumulación. Lo que estamos viendo en la imagen es un termotanque. Fíjense que el termotanque tiene dos compartimentos, un compartimento inferior donde está el quemador, donde se produce la combustión del gas, y un compartimento superior donde va a estar acumulado el agua. Acá por el medio lo que tenemos es un tubo de escape de los gases, ¿sí? Una chimenea, y esto es algo importante, que ya lo vamos a ver cuando veamos el tema de gas, pero siempre que tengamos gas es muy importante cómo tratamos los gases de combustión, ¿sí? Hacia dónde los liberamos, que obviamente no puede ser al ambiente. Así que por este tubo central se evacúan los gases, y quiero mostrarles una particularidad. Tenemos la entrada de agua fría por acá, pero que luego viene por esta cañería hacia la parte inferior. Y luego tenemos la salida de agua caliente en la parte superior. Y esto se debe a que el agua varía su densidad con la temperatura. El agua más fría es más densa que el agua caliente, por lo tanto, en la parte inferior del termotanque, la temperatura del agua siempre va a ser inferior a la parte superior del termotanque. Es por eso que siempre que nosotros tenemos un sistema donde estemos calentando y produciendo agua caliente, la entrada de agua fría tiene que ser en la parte inferior y la salida de agua caliente por la parte superior. Algunas cuestiones propias de este sistema es que no requiere una presión mínima de funcionamiento, simplemente con que pueda escurrir agua hasta este punto, con una presión mínima ya estamos, es suficiente para que entre agua al termotanque. La reserva es limitada, pero la producción de alguna manera es ilimitada, y esto va a depender del rendimiento horario o la recuperación. Por eso antes hablé de termotanques de alta recuperación. Hay termotanques que en poco tiempo permiten que se llegue nuevamente a la temperatura deseada dentro del artefacto. Y en este caso ya podemos alimentar varios artefactos o locales sanitarios de uso simultáneo. Los termotanques dan capacidades mayores que los calefones. También se pueden colocar termotanques en paralelo, si quisiéramos, para dar provisión a mayor cantidad de locales sanitarios. Si tienen alguna duda, acuérdense, chicos, levanten la mano y me interrumpen. Pasamos ahora a lo que es generación central, y en este caso tenemos un tanque intermediario. La cuestión es distinta. Ahí hay una mano levantada. Sí, Carlos. Sí. ¿A qué temperatura más o menos está el agua dentro del termotanque? Me imagino que depende igual de cada termotanque, pero yo lo veo, siempre me asustó mucho el artefacto en sí. Digo, bueno, si esto revienta, el agua que cae me va a quemar la piel o... No sé, esa es la pregunta. ¿A qué temperatura más o menos está? Raúl, seguro tenés una respuesta un poco más específica, y yo iba a dar un rango, pero me parece que lo tuyo va a ser un poco más específico. No, estaba escribiéndote un chat y no escuché, discúlpame. No hay problema. La pregunta es a qué temperatura está el agua caliente en el momento de su producción. No más de 60 grados, ¿no? La temperatura está por 80 grados, más o menos 60. Piensen ustedes que para que no haya problemas de
digamos, de salud, el agua debería llegar a la última canilla a una temperatura cercana, digamos, al último tramo, cercana a los 60 grados. ¿Sí? Ahí en regiones de la legionela es uno de los problemas que hay, entonces se están pidiendo siempre que la temperatura esté elevada, pero 80. La temperatura que te va a llegar a vos, por supuesto que está muy por debajo, es decir, no vas a mezclar el agua o vas a reducir la temperatura a la llegada, si no, no te vas a bañar con 60 grados porque quedarías con la piel un poco cosa. Así que la temperatura, digamos, de calefacción es 80-60, ¿sí? Y la temperatura de agua caliente es mucho menor, es decir, 40, menor de 40, 30 y pico, para que llegue, que vos en realidad la puedas mezclar. Quizás, creo que sí, perfecto. Quizás alguno tenga en su casa o haya manejado lo que son las calderas de agua que sirven individuales, que sirven tanto para calefacción, un sistema de calefacción con radiadores, calefacción por agua, y que también sirve para provisión de agua caliente. ¿Alguno tiene y se acuerda? Porque ahí uno puede setear, el usuario puede setear tanto la temperatura del agua para provisión de agua caliente como para calefacción. Por ahí eso te da una noción. ¿Alguno se acuerda de los alumnos? Desmuteen y hablen, no sean tímidos. Las he visto, pero no las he utilizado. No sabía, hasta es más, que usaban la misma agua como para bañarse o para calentar el agua para uso, que para la circulación, para calefaccionar el lugar. No el Pensaba que mismo agua. estaban No el separadas. mismo agua. No el mismo agua. Sí la caldera, pero no el mismo agua. Recuerden que eso lo vemos ahora en la próxima filmina, pero sí. No, vale la pena aclarar que el sistema de calefacción, ya lo van a ver, pero el sistema de calefacción por radiadores, por agua caliente, tenga radiadores o no, también puede ser el caso de una losa radiante, un panel radiante, es un circuito cerrado de agua. En la provisión de agua caliente es un circuito abierto, por así decirlo. Digamos, la provisión de agua fría pasa por estas calderas, se calienta y va al uso que tiene que darle el usuario y luego va al cloacal. Pero no es la misma agua. Tal cual. Eso se ve clarísimo en esta filmina, es lo que estaba explicando recién Juan Pablo. Este es el caso de un edificio central que tiene una caldera que se va a utilizar. Esta es una caldera de vapor. Específicamente acá se puede ver que dice vapor para agua caliente y vapor para calefacción. En este caso la misma caldera se está utilizando para calefaccionar el edificio y para calentar el agua que va a estar en el tanque intermediario. Dejemos por un momento de lado lo que es el vapor para calefacción, olvidémonos de eso, ya que lo vamos a ver en el tema de calefacción, que viene en unas clases más adelante, pero veamos cómo es el circuito para calentar el agua caliente. Tenemos acá la caldera, dentro de la caldera vamos a calentar agua con algún quemador, a gas probablemente, algún otro combustible. Vamos a tener agua caliente o vapor, en este caso, si vamos a calentar por encima del punto de ebullición. Y el agua caliente o vapor va a circular por una serpentina que está dentro de este tanque intermediario, se va a enfriar porque va a perder su energía y su calor, se la va a entregar la energía al agua que está dentro del tanque intermediario. Atención que no hay intercambio de fluidos, no hay intercambio de agua entre esta serpentina y el agua que está dentro del tanque intermediario. Simplemente hay intercambio de energía a través del calor, por el contacto a través de la serpentina. Y luego el agua, una vez que perdió energía, va a volver a menor temperatura y va a volver a ingresar a la caldera. Por lo cual este es un circuito cerrado. La cantidad de agua que yo tenga de la caldera no debería disminuir. ¿Sí? Es un circuito totalmente cerrado. Por el otro lado, tenemos este tanque intermediario, donde en el tanque intermediario, fíjense qué es lo que tenemos. Por un lado, tenemos una bajada de agua del tanque de reserva. Esta es agua fría que me viene directamente desde el tanque de reserva,
ese tanque que explicó Juan Pablo en la clase pasada en provisión de agua fría, una de las tantas bajadas, así como tenemos bajadas para cada uno de los núcleos sanitarios, una de esas bajadas va a venir al tanque intermediario. Va a llegar fría y va a ingresar al tanque intermediario. Sí, veo que hay una mano levantada. Aguante un segundito, por favor. En el tanque intermediario se va a comenzar a calentar, producto del intercambio de calor con la serpentina, y una vez que esté caliente, va a salir por la parte superior hacia la distribución de agua caliente, y se distribuye a todas las unidades funcionales. Ahora vemos cómo. Fíjense que acá también tenemos un retorno de agua caliente, y ahora vamos a explicar en las próximas filminas un poco de qué se trata este retorno a agua caliente, pero una de las distribuciones, la distribución dinámica, supone que el agua caliente de consumo sanitario está constantemente circulando, es decir, que sale por esta cañería, va a las unidades funcionales y luego retorna para volver a calentarse. Ahora vamos a ver las ventajas y desventajas. Algo que falta en este diagrama es que a la caldera, a pesar de que tiene un circuito cerrado, también le debe llegar alguna bajada desde el tanque de reserva, porque tiene que hacer un llenado inicial. Ya vamos a ver cómo se hace, si a través de la caldera o a través de otro elemento que se llama tanque de expansión, pero eso se ve más adelante. Fernando, tenías una pregunta ahorita. Sí, te hago una consulta. Ahí dice que la bajada de agua fría viene del tanque de reserva. Yo esto tengo entendido que está ubicado en el subsuelo del edificio o en las partes bajas. ¿El agua va fría hasta la parte superior del edificio, vuelve a bajar acá para volver a subir? ¿O se puede, hay sistemas menos, que den menos vueltas? Vos lo que decís es, a ver, si entiendo tu pregunta, estamos ingresando agua fría al edificio que va al tanque bombeo, luego es impulsada por la cañería de impulsión hasta el tanque de reserva en la azotea, y luego vuelve a bajar al sótano para llegar hasta el tanque intermediario y calentarse. Esa es tu pregunta. Exacto. Sí, ese es el circuito tal cual, de esa manera. Ahora vamos a ver por qué, y vamos a ver cuál sería el inconveniente también de colocar el tanque intermediario y la caldera en la azotea. Ahora lo vamos a ver en las próximas filminas. Okay. Bien, no requiere una presión mínima de funcionamiento, tiene una reserva suficiente para todo el edificio, la producción es ilimitada según el rendimiento horario, y puedo alimentar a todos los locales o unidades del edificio con la simultaneidad necesaria. Eso, obviamente, con un dimensionamiento correcto del tanque intermediario. No sé si pudieron, perdón, Gonzalo, les compartí Sí. por el chat una foto de una caldera individual, por ejemplo. Más o menos debe tener 1,10 m, 1,20 m de alto, para que tengan una idea, ¿no? Bien. Bueno, no la pude abrir todavía, pero ustedes vayan mirándola. Esa no tiene tanque intermedio, ¿no? Esa caldera que mandaron ahí en la foto. Juan Pablo, no sé, yo no la vi. No sé, Juan Perdón, Pablo. esta caldera es una caldera compacta, tiene un pequeño tanque, ya van a ver tiene un pequeño tanque de expansión, ya van a ver las características, ¿no? Pero tiene, por así decirlo, un calentamiento parecido al de un calefón o un instantáneo, ¿no? Bien. Eso es lo que es el tanque, el tanque de expansión, lo van a ver a fondo en el tema de calefacción, ¿sí? Que sea más adelante en la materia. Bueno, también podríamos tener un sistema mixto, si quisiéramos combinar un sistema individual y un sistema central. Para esto necesitaríamos una válvula de 3 vías, como la que se muestra en este caso, donde en la posición número 1, por ejemplo, estaríamos dando alimentación de agua caliente desde un calentador individual, por ejemplo, y en la posición número 2 desde el tanque intermediario. Simplemente saber qué existe. Sistema con energía alternativa, energía solar, y esto se empieza a ver cada vez más, seguramente lo hayan visto en la ciudad de Buenos Aires, o incluso en zonas más alejadas, o zonas rurales, en aquellos lugares donde tengamos sol directo.
funciona de la siguiente manera. Tenemos por un lado un colector, ¿sí? Y un colector es tal cual lo que se ve acá a la izquierda en la foto, es un panel que tiene una serpentina adentro, que recibe los rayos del sol y directamente por la radiación solar transmite la energía al agua, que es el fluido que circula por adentro de la serpentina, y levanta temperatura. Eso es el colector. Y por otro lado tenemos un acumulador, que es lo que sería como por ejemplo un tanque, un termotanque, un acumulador. Y en este caso lo que sucede es que hay una circulación natural, que nosotros denominamos termosifón, es una circulación que se da por gravedad. Fíjense lo que sucede. El agua llega a este punto, a una temperatura más o menos fría, se comienza a calentar, y dijimos que a menor densidad, a medida que se calienta y a mayor temperatura, es menor densidad y el agua tiende a subir, el agua caliente, por lo cual el agua caliente naturalmente vendrá al acumulador y desplazará el agua fría que ocupará el lugar inferior. Se genera una circulación natural llamada termosifón. Pero este no es el caso típico. En general el colector se suele poner en los techos, como es el diagrama a la derecha. Tenemos el colector en el techo de una casa, por ejemplo, y el acumulador quizás lo tenemos en el interior de la casa en un nivel inferior. Naturalmente no se va a dar la circulación, vamos a tener el agua caliente acumulada en la posición más alta, en la posición más elevada, para lo cual hay que forzar la circulación a través de una bomba, a través de un bombeo. En este caso, esta filmina, la imagen de la derecha, está mostrando un sistema mixto también, con un colector más un acumulador que funciona como tanque intermediario, digámoslo, donde tenemos una caldera que está produciendo, que está a través de la quema de combustible, genera calor, produce energía, y el agua primero va a elevar su temperatura a través del colector. En la parte inferior vamos a colocar esta serpentina, porque el agua del colector no va a estar tan caliente como el agua que pueda tener dentro de este circuito cerrado. Y tendremos también que tener un sistema de control que dirá cuándo es necesario hacer funcionar las bombas o cuándo es necesario encender el quemador. Sí, espero se haya entendido. Si tienen alguna pregunta. Bueno, pasamos entonces a los sistemas de distribución. Este sistema de distribución que estamos viendo es el sistema de distribución estática. Hasta ahora lo que vimos es cómo se producía. Ahora vamos a ver que se produce en un sistema central con una caldera y un tanque intermediario. Y ahora vamos a ver cómo se distribuye a todas las unidades funcionales. Fíjense que acá tenemos una imagen del tanque de reserva con una bajada, punteada porque es una bajada, hasta el tanque intermediario. ¿Qué dice a la izquierda? Que el agua circula solo si abrimos el grifo. Supónganse que alguien está en alguno de los pisos, necesita agua caliente, abre uno de la canilla de agua caliente, y en ese momento va a comenzar a circular agua desde el tanque intermediario hasta la canilla y se va a consumir. Quiere decir que todo el agua que estaba acumulada en la montante probablemente haya perdido temperatura y yo tenga que esperar un tiempo hasta que se vacíe todo el agua que ya está en el montante y que está fría, y porque ya no está en contacto con la serpentina, y después va a empezar a salir el agua caliente. Fíjense que acá nosotros tenemos un escape. El escape es para permitir la liberación de vapor y gases. ¿Sí? El agua, al estar caliente, se va a estar evaporando, por eso nosotros tenemos que proveer de un escape. Y ojo que a veces se olvidan en los trabajos prácticos, pero este escape tiene que, por supuesto, superar la cota máxima de mi tanque de reserva. Si este escape estuviese por acá abajo, por debajo del nivel máximo del tanque de reserva, va a estar saliendo agua constantemente hasta vaciar mi tanque de reserva. Y lo digo porque a veces sucede que en los trabajos prácticos le ponen por acá, pero fíjense que la presión que yo tenga en mi montante va a estar dada por la cota de altura del tanque de reserva. Esa es una pregunta que también se suele hacer muchas veces. ¿Qué presión de agua tengo en este punto? Bueno, la diferencia que tenga entre el pelo de agua del tanque de reserva y este punto.
menos las pérdidas, por supuesto, por fricción y las pérdidas localizadas. Acá dice a la izquierda, con producción individual es viable, pero con producción central tiene inconveniente. Bueno, en el caso que estamos viendo en la imagen es una producción central, el inconveniente es que tenemos que esperar a que se vacíe el agua que ya se enfrió en la montante para recién tener agua caliente, con lo cual es poco práctico, significa un derroche de recursos, de agua, y es molesto para el usuario. Con producción individual, o sea, si tenemos un calefón, o quizás hasta un termotanque, para una única unidad funcional o para una casa, este es el sistema que solemos tener, una distribución estática. Acá abajo a la derecha se ve una planta, ¿sí?, de un núcleo sanitario típico, donde lo único que vamos a tener es el montante dentro del pleno, apenas salimos del montante la llave de paso, y luego las canillas hacia el bidet, la ducha y el lavamanos. Si hay alguna duda, consulten. No seguimos. En este caso lo que vemos ahora es un sistema de distribución dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua está constantemente circulando en este circuito, como se ve acá por ejemplo, y fíjense cómo es el circuito. Viene el agua fría desde el tanque de reserva, llega al tanque intermediario, y en este caso tenemos un montante libre, ¿sí?, un montante que lleva el agua hasta arriba de todo. Ahí tenemos un colector de retornos, y en este punto tendremos tantos retornos como núcleos sanitarios o bajadas de agua caliente tengamos. Fíjense que en este caso hay graficados 2 retornos, y en cada uno de estos 2 retornos estamos dando provisión de agua caliente. Luego tendremos otra vez un colector que junte todos los retornos para entrar al tanque intermediario a través de los retornos y generar así una recirculación. Acá lo que tenemos es una válvula de retención, que evita que el agua circule en el sentido incorrecto, ya que necesitamos que salga por el montante, lo cual se va a dar naturalmente porque el montante está en una posición superior, en la parte de arriba del tanque intermediario, y los retornos suelen estar a una altura intermedia, quizás en el tercio del tanque intermediario, ya que ingresan a una temperatura bastante mayor que el agua fría, pero no suficiente como para ya estar en la parte superior. Este es el caso de un montante libre. ¿Por qué un montante libre? Porque en el montante no tengo ninguna conexión a los núcleos sanitarios. La alternativa podría ser también tener retornos libres, como se ve en la imagen de la derecha. Fíjense que en la imagen de la derecha sale el agua caliente a través de los montantes. En este caso hay 2 montantes graficadas, por eso también tenemos un colector a la salida del tanque intermediario. Y en cada uno de los pisos en estas montantes se va a dar provisión de agua caliente a los núcleos sanitarios, y luego volverán uno o varios retornos. Puede ser que yo tenga un retorno por cada montante, o puede ser que yo junte todos los montantes en un colector y después vuelva un único retorno. Eso dependerá también de las distancias a las cuales yo tenga los núcleos sanitarios y si es conveniente realizar un desplazamiento en horizontal o colocar un nuevo retorno. Y fíjense cómo se ven en planta. En este caso la conexión a la izquierda está hecha desde el retorno, y en este caso está hecha desde el montante. Y otra salvedad, los retornos van con doble círculo, los montantes van con un solo círculo. Esa es la nomenclatura que utilizamos. ¿Cuál es la diferencia entre tener un montante libre y un retorno libre? Básicamente lo que está sucediendo en el caso de la izquierda, que es el montante libre, el agua más caliente llega a los pisos superiores, y en este caso el agua más caliente llega a los pisos inferiores, porque a medida que, en este caso, fíjense que el agua sube, se va a ir enfriando, y el primer piso va a recibir agua más caliente que el último piso. Esa es la diferencia principal. Si tienen alguna duda, avisen. Vamos a la siguiente diapositiva. Y después hay otras alternativas que podemos tener, por ejemplo, como está a la izquierda, un montante y un retorno distribuidor. Fíjense que en el montante, sí, había una consulta de Sebastián. Sí, una consulta.
Respecto a la eficiencia, ¿hay algo entre los dos circuitos de montante libre o retorno libre? No, en principio es nada más el, el beneficio que se le da al primer piso o al último piso. No sé, Raúl, si tenés algo más para aportar o Juan Pablo al respecto. Vale. Bueno, Fernando, ¿tenías una consulta? Sí, esta distribución dinámica que está diciendo es Disculpame, justamente... Gonzalo, que no me estás escuchando. Ahora habilité Sí. Hay otras cuestiones que son secundarias, que son a nivel económico. Es decir, si yo tengo un montante libre, evidentemente ese agua que lo tengo en un lugar va a tener que llegar en condiciones adecuadas al punto más alejado, ¿no? Es decir, esa montante va a tener que estar aislada, con lo cual tengo un gasto mucho mayor, ¿sí? Así que, digamos, vos empezaste explicando de la peor y ahora vas a ingresar a las mejores situaciones. Es decir, igualmente a veces las cuestiones de proyecto no son manejables, pero siempre yo le digo a los alumnos, ustedes piensen en una cuestión práctica, es decir, yo gasto energía y después esa energía que gasté para calentar el agua la tengo que tratar de ubicar y llegar hasta el último punto. Entonces, digamos, esta situación que está mostrando caldera y tanque intermediario, salvo que sea una cuestión que se estudie económicamente, van a ver que hoy se resuelve directamente con termotanques de alta recuperación, separando ambos servicios, lo cual es un beneficio porque si yo tengo un problema en el termotanque de calefacción, no afecta a la provisión de agua caliente para uso doméstico, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que está aplicando Caldera, tanque intermediario, es como yo digo, la energía que vos tenés, estás calentando en una caldera agua para calentar a su vez agua de otro elemento. Hoy por hoy no es un sistema demasiado eficiente. Así que, salvo hay condiciones particulares que lo van a encontrar en obras ya ejecutadas, o una propuesta tiene que ser analizada muy detalladamente a nivel económico, a nivel de suministro, para que yo emplee como solución una caldera. Bueno, discúlpame que me extendí un poquito más. Está perfecto, Raúl, muchas gracias. Fernando, ¿tenés una consulta? Sí, estaba preguntando, justamente esta distribución dinámica busca resolver lo que habías planteado antes de que el montante, en el caso estático, se enfriaba o no. Sí, fíjense que la distribución dinámica, cuando abro la canilla, mucho más rápido voy a tener agua caliente. Todo apunta también, son cuestiones de costos, como dijo Raúl. Obviamente que, fíjense que en este caso, tener un montante y un retorno significa como mínimo el doble de cañería, el doble de aislación, si es que aislar, que es altamente recomendable, especialmente en el caso de tener un montante libre y un retorno exterior. Si el montante no está aislado, como dijo Raúl, el agua ya perdió bastante energía y bastante calor dentro del montante. Pero sí, la idea es esa, es poder proveer de un mejor servicio al usuario. No sé si eso contestó tu pregunta. Sí, y te consulto, ¿vos esa recirculación la asegurás a partir del usuario que vaya consumiendo agua en los diferentes puntos o se bombea o se No, da una bien. recirculación de otra manera? Bien, está ¿O muy eso es bien la más adelante? pregunta. Está muy bien la pregunta. La recirculación se da de manera natural en principio. Esto se calcula, ¿sí? A ver si es suficiente que se dé naturalmente o hay que poner una bomba recirculadora. En general es necesario ver una bomba recirculadora, pero la recirculación sucede entre montante y retorno. Entonces, si nadie está utilizando con una canilla de agua caliente abierta, la recirculación sucede de todas maneras. Simplemente por esta diferencia de temperatura y densidades, el agua sube, se va enfriando porque
aunque no querramos y por más que la aislemos va a ir perdiendo temperatura, a lo largo de su recorrido va a enfriarse y se genera este circuito. Cuando veamos el trabajo práctico y la clase de calefacción, ahí ustedes van a ver cómo se calcula esto, que es con la diferencia de altura, la diferencia de temperatura, cómo calculan la fuerza motriz disponible y si es suficiente para vencer las pérdidas o si tengo que poner una bomba recirculadora. Pero eso se ve en otro tema. Ok, gracias. Bien. Estamos en la siguiente, Filmina. En el caso de la izquierda tenemos un montante y un retorno distribuidor. Fíjense que en planta estamos viendo que, por ejemplo, tenemos un núcleo sanitario que tiene un baño principal y por el otro lado tenemos un baño secundario, puede ser un toilet, por ejemplo. Entonces nosotros necesitamos el agua a mayor temperatura en el baño principal, que es donde vamos a tener una ducha, ¿sí? Entonces podríamos aprovechar para que tanto montante como retorno sean distribuidores. El agua más caliente va a estar en el montante, se puede aprovechar esa para que se conecte al baño principal, y en el retorno también podría aprovechar y tener agua caliente para un toilet que simplemente es para el lavamanos. Y como dijo Raúl, estamos yendo del sistema menos sofisticado y menos conveniente para el usuario hasta el más conveniente, sin tener en cuenta los costos, porque también a medida que avanzamos se van volviendo más costosos. Y tenemos a la derecha dibujado el caso de un retorno colector. Y fíjense la particularidad que en cada uno de los pisos se está uniendo el montante con el retorno, por lo cual se genera una circulación general, pero también se generan circulaciones dentro de cada uno de estos retornos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo vengo acá a la planta, en el caso de la derecha, también tengo agua constantemente circulando dentro de mi núcleo sanitario, lo cual no pasaba acá a la izquierda. Fíjense que a la izquierda, en el caso donde el montante era el distribuidor, no tengo agua circulando por estos últimos metros de la cañería que ya están dentro del baño. En cambio acá sí hay agua circulando constantemente. Esto se traslada en agua caliente instantáneamente. Abro la canilla y el agua ya está caliente porque está en constante circulación. Pero atención, que esto quiere decir que hay que poner 2 llaves de paso dentro del baño. Hay que poner una llave de paso para el montante y otra del retorno. Y esto se debe avisar al usuario para que el caso de que el día de mañana tenga que hacer una reparación, sepa y le dé aviso al plomero, a quien haga la reparación, de que tiene que cortar las 2 llaves de paso y no una sola. Se ve en este esquema también que hay una bomba recirculadora, suponiendo que hay una mayor pérdida de carga, a modo de ejemplo. Fernando, tenés la mano levantada, pero no sé si es de antes o es una nueva pregunta. De antes, perdón. No hay problema. Si tienen dudas, consulten. Esta diapositiva ya la vieron en la clase anterior, en la provisión de agua fría, y quiero hacer dos salvedades. Una, que en esta imagen se ve como el agua caliente está por encima del agua fría. Eso es correcto, porque si nosotros tuviésemos el caso contrario y pusiéramos el agua caliente circulando dentro de mi local sanitario por debajo del agua fría, y esta libere calor, el calor que libere, que va a ir hacia arriba, por supuesto, podrá entrar en contacto con la cañería de agua fría que está arriba y que se genere condensación, ¿sí? Por condensación de la humedad que hay en el ambiente, del vapor que hay en el aire, y que eso resulte en humedades. Por eso es una buena práctica colocar la cañería de agua caliente por encima del agua fría y no al revés. Y acá tenemos un pleno donde se ven las bajadas de agua fría y caliente, y ya sea esta una bajada o sea una montante, o sea una montante o sea un retorno, se recomienda que esta bajada de agua caliente sea aislada. Se aísla abrazando el caño con un material aislante, puede ser lana de vidrio, lana mineral, se suele utilizar una espuma de alta densidad que va abrazando a la cañería, y con esto evitamos que se pierda calor en la montante o en la bajada. Obviamente que esto significa mayores costos, pero es una
es algo que nosotros como ingenieros también tenemos que tomar en la responsabilidad de cuidar los recursos, y no aislar las bajadas significa un costo de instalación menor, pero un costo a largo plazo y un gasto de recursos a largo plazo, porque gastaré más combustible o más gas para calentar el agua que perdió su energía. Y otra salvedad: dentro del núcleo sanitario no vamos a aislar. Esto en general, estas cañerías van en una canaleta dentro de la mampostería, o si tenemos una instalación con tipo steel frame, con Durlock o con paneles, irán dentro de la estructura, pero no hay espacio suficiente ahí para, en la canaleta o dentro de los paneles, poner la aislación general. Por eso es que con poner la aislación en las bajadas es suficiente. Bueno, sepan que en la distribución dinámica puede ser que necesitemos una bomba recirculadora. Acá lo que tenemos son las curvas. Creo que esto también, no sé si lo habían visto con Juan Pablo en la clase pasada, pero el cálculo de una bomba lo vieron en hidráulica. No sé si se llama hidráulica general la materia de ustedes, pero en definitiva necesitamos saber la altura manométrica y el caudal, y entrando los ábacos y a los gráficos de la bomba, podremos elegir la bomba que querramos. Ahora lo vamos a hacer un poquito más en detalle. ¿Alguna consulta hasta acá? Vamos a pasar al dimensionamiento de cañerías, tanto para agua fría y agua caliente. Esto fue un poco lo que es la producción de agua caliente, central o individual, y la distribución de la misma. Sí, en el sistema dinámico, en el segundo sistema dinámico, ¿por qué era la bomba que ponían ahí en la parte inferior? ¿Esto de acá? Sí, esa bombita. Bien. Dijimos que la circulación se va a dar naturalmente por termosifón, pero eso lo vamos a saber después de hacer un cálculo, donde nosotros calculemos la fuerza motriz disponible que tengamos en base a la diferencia de temperatura, a la salida del caño y a la entrada de esta cañería. En base a esa diferencia de temperaturas y en base a la altura que hay que salvar, tendremos una cierta fuerza motriz disponible, que tiene que ser suficiente para vencer las resistencias que se produzcan por fricciones y por pérdidas localizadas, ¿sí? En una curva, en un accesorio, en una válvula. Si la fuerza motriz disponible supera mis pérdidas, no necesitaría una bomba. Pero si no supera mis pérdidas, necesitaría una bomba para ayudar a recircular el agua. Estas bombas suelen ser pequeñas, no son bombas que necesiten gran altura, digo, gran potencia. De hecho, muchas veces son bombas como se conocen inline, o bombas en línea, que están en la cañería directamente. No sé si con Juan Pablo había una imagen que habían visto de este tipo de bombas. Sí, son bombitas como de un cuarto de HP o algo por el estilo, las que yo he visto. Puede ser. Imagínense qué pasaría, no es lo común, pero ha habido casos donde el tanque intermediario, mi sistema de producción de agua caliente, no lo puedo poner en la planta baja o en el suelo, porque no tengo espacio y lo tengo que poner en la azotea. Obviamente, o en una planta alta. En ese caso no se va a dar ninguna circulación natural. Es lo mismo que hemos explicado con el caso del colector y el acumulador, en el caso de energía alternativa, por el sol. En ese caso no se da ningún tipo de circulación natural, y sí o sí tenemos que poner una bomba recirculadora, ¿sí? Antes habían hablado de la ubicación del tanque. No sé si contesté a tu consulta. Sí, perfecto. Bueno, gracias. ¿Hay alguna otra duda? Bueno. Dimensionado de cañerías. Vamos a explicar, este dimensionado de cañerías es tanto para agua fría como para agua caliente, ¿sí? Y vamos a explicar dos métodos. Uno es el método del cálculo hidráulico, y otro es el método que recomienda la ex Obras Sanitarias de la Nación. Así que vamos a comenzar con el cálculo hidráulico. Esto es tal cual lo que ustedes vieron en la materia de hidráulica, a través de la ecuación de Bernoulli, que es la que está acá. Ustedes la conocen. Agrega en este caso la real, considera las pérdidas, considera la velocidad, la altura manométrica, la altura y la presión. Y teniendo la ecuación de continuidad, que velocidad es igual a caudal por sección, vamos a poder resolver nuestros diámetros,
que nuestra incógnita en definitiva es el diámetro. La velocidad va a ser dato, después vamos a ver por qué, pero a velocidades bajas tenemos problemas de sedimentación y a velocidades altas vamos a tener problemas de ruido en las cañerías, así que debemos acotar nuestra velocidad. Eso es lo que es el cálculo hidráulico, no tiene mayor diferencia a lo que vieron en hidráulica, no se suele utilizar para proyectos, no sé, un edificio de 10 pisos en la ciudad de Buenos Aires, con el cálculo empírico del método de las secciones límites que viene en la norma de obra sanitaria de la Nación y que sugiere también codificación, no es necesario hacer un cálculo hidráulico. Si ustedes quieren afinar el lápiz y ser más específicos, o si la instalación ya es más grande o más compleja, ahí en ese caso sí se recomienda hacer un cálculo hidráulico. En los apuntes de la materia que están en el campus, que les recomiendo que lean provisión de agua fría, todos los apuntes, ¿no? Les recomiendo que lean, está un poco más detallado y más extendido esta explicación, no vale la pena meternos ahora, es algo que ustedes ya vieron. Vamos a ir al cálculo empírico y el método de las secciones límites, que es algo que no vieron. ¿Te puedo hacer una acotación? Sí, Raúl, por supuesto. El tema del cálculo hidráulico lo pusimos entre todos los docentes porque entendemos que no puede un ingeniero civil que no haya hecho la materia de instalaciones en obras civiles 2, que es donde se da con mayor intensidad y mayor explicación y desarrollo respecto a las distintas instalaciones que abarca las obras civiles, pero acá, vos ya sabés, vos participaste en una reunión, quisimos por lo menos que los alumnos se vayan con una idea por lo menos clara de cómo se dimensionan las cañerías, no solamente agua fría o caliente, sino todas las instalaciones, que en realidad está contemplado en el programa de instalación de obras civiles 2, que les recomiendo que, si alguno tiene, que no es obligatorio, si alguno tiene ganas de ampliar un poco el conocimiento de instalaciones, la hagan. Gracias. Gracias, Raúl. Bueno, pasamos entonces al cálculo según reglamento. Vamos a explicar primero el cálculo para la provisión directa. ¿Se acuerdan lo que era provisión directa? Es cuando no tengo un tanque de bombeo y un tanque de reserva, ¿sí? De hecho, cuando no tengo tanque directamente, desde la presión que me ofrece el proveedor de agua, como puede ser AISA en Capital Federal, con esa presión ya doy caudal a las canillas de mi unidad funcional. Entonces, el diámetro de esa cañería, que es lo que nosotros tenemos que calcular, va a depender de dos cosas: el caudal necesario y la presión disponible. ¿Cómo calculamos el caudal que necesitamos? Bueno, si estamos en el caso de una vivienda, vamos a suponer para cada vivienda el uso simultáneo de 1,5 canillas por unidad de vivienda. ¿Y qué quiere decir eso? Que cada canilla tiene un gasto promedio de 0,13 litros por segundo. Eso quiere decir que el caudal que debería utilizar para el cálculo de mi cañería en una vivienda por provisión directa es de 1,5 veces 0,13 litros por segundo, es decir, unos 20 litros por segundo aproximadamente. En el caso de edificios públicos, la cuenta para el caudal se hace de otra manera. Lo que suponen es que el caudal va a ser igual a 0,5 veces el número de artefactos por 0,13, siendo 0,13 otra vez el caudal de una canilla, y se supone que cada baño completo es igual a un artefacto. Y por otro lado, necesitamos conocer la presión, necesitamos de presión y caudal para sacar el diámetro, y la presión va a ser igual al nivel piezométrico mínimo más o menos H. Nivel piezométrico mínimo es un dato que me debe proveer AISA, por ejemplo. De todas las líneas que nosotros teníamos, la línea hidrostática, que era la línea ideal, la línea hidrodinámica, y luego la línea piezométrica máxima y mínima, nosotros vamos a
suponer que estamos trabajando para el caso más desfavorable, o sea, la menor presión posible, que es el nivel piezométrico mínimo. Y luego de eso debemos sumarle o restarle la altura H, siendo H el desnivel entre la vereda y el artefacto más desfavorable, por ejemplo la ducha. Entonces, si nosotros tenemos una ducha que está colocada en planta baja a 1,70 m de altura, y nuestra presión, nuestro nivel piezométrico mínimo es de, por decir algo, 12 metros, entonces nuestra presión disponible va a ser de 12 metros menos 1,70 m. Tenemos una presión disponible de 10 metros con 30 para hacer nuestro cálculo. En ese caso, y usted, perdón, disculpen, denme un segundito que voy a leer algo que me manda Raúl por privado. Aprovecho para comentar algo, Gonza. Sí. ¿Cómo están? No, que tengan en cuenta que el nivel de 12 metros es el que da AISA, pero siempre sepan que en situaciones de verano o días muy desfavorables o quizás zonas muy desfavorables de la ciudad, hay ciudades que se diseñan y puede que pasen muchos años, y esto es más de sanitaria, pero puede que pasen muchos años y no se cambien los caños y estos 12 metros incluso sean mínimos. Entonces, cuando uno tiene provisión directa, está bastante jugado en ese sentido si queda al límite con esta altura que decía Gonza. Bien, clarísimo. Gracias, Martín. Santiago, dame un segundito que quiero terminar de cerrar un concepto. La altura del artefacto más desfavorable va a estar restando a mi nivel piezométrico mínimo, al menos que esté por debajo del nivel de vereda. Si se da el caso de que el artefacto más desfavorable que tengo, o sea, el que más elevado está, se encuentra por debajo del nivel de vereda en un subsuelo, por ejemplo, en ese caso sí va a estar sumando porque la presión me juega a favor. Santiago, tenés una consulta. No, era justamente eso, lo del elemento más desfavorable que te hace restar la altura o sumarla dependiendo de dónde esté ubicado. Pero está perfecto. Bien, clarísimo. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro caudal y nuestra presión disponible, lo que vamos a hacer es entrar a esta tabla, y en esta tabla vamos a obtener acá arriba nuestro diámetro. ¿Cómo funciona esta tabla? Tenemos la presión disponible que calculamos en esta columna. Supónganse que tenemos unos 10 metros de presión disponible de columna de agua. Y tenemos un gasto de 2 litros por segundo, ¿sí?, de caudal. Entonces estaríamos, a ver si me aparece el mouse, 10 metros, 2 litros por segundo, acá me quedo corto, tengo que llegar hasta esta altura, y luego subo y me dice que el diámetro que tengo que poner es de 0,032 metros. Debería poner una conexión de 32 milímetros en la conexión a mi vivienda. ¿Bien? Santiago, te quedó la mano levantada. Si podés bajarla, así no me confunde con otras preguntas. Bien, eso respecto a provisión directa. Pasamos ahora al cálculo reglamentario para provisión indirecta. Este es el método de las secciones límites, ¿sí? Acá dice que el diámetro va a depender del caudal necesario y la sección límite. Ahora vemos qué es esto. En definitiva, el método de secciones límites traduce los caudales necesarios en secciones, centímetros cuadrados, de cañerías, y luego entraremos a tablas de agua fría o agua caliente para sacar el diámetro. Entonces, funciona de la siguiente manera. Me va a decir, nosotros vamos a utilizar esta tabla. Y esta tabla dice bajada de tanque de artefactos y cañerías de distribución de agua caliente. Primero, lo primero que debemos saber es que el lado izquierdo es para agua fría, ¿sí? O sea, bajadas de tanque para agua fría. Y el lado derecho es para agua caliente. Se los aclaro porque es una pregunta que a veces les hacemos y en un coloquio no tienen ni idea para qué está el lado derecho y el lado izquierdo. Imagínense que tenemos que darle provisión a un baño principal. Estamos calculando la bajada desde un tanque de reserva, por ejemplo, a un único baño principal. Me dice que yo si tengo un baño principal o de servicio, o bien una pileta de cocina, una pileta de lavar, con una
pileta de lavar copas, en ese caso, debo asignarle una sección de 0,53 centímetros cuadrados. Obtenido eso, voy a ir a otra tabla, que es esta de acá, y me dice que para 0,53 centímetros cuadrados, que es este valor que está acá, voy a asignar un diámetro de 0,013 metros. Esta tabla da la misma información, o casi, que esta otra tabla. No se asusten, esto parece, yo le llamo la tabla de la Matrix, pero no vamos a usar la parte de afuera, porque la parte de afuera, toda esta parte de la Matrix, tiene que ver con las bajadas a válvulas, ¿sí? Y nosotros no vamos a dimensionar para válvulas, en realidad podríamos tener válvulas en escritorios, o hay válvulas también en algunos inodoros más viejos, pero hoy en general los inodoros son con depósito. Pero lo que sí nos interesa es la parte adentro de esta tabla, donde me da la sección límite. Fíjense que me dice que, por ejemplo, para un diámetro de 0,013, mi límite de sección es de 1,80 centímetros cuadrados. O sea que cualquier diámetro por debajo de cualquier sección límite que yo tenga por debajo de 1,80 centímetros cuadrados, le asignaré un diámetro de 0,013. Volvemos al ejemplo y vamos a ver ahora cómo a resolver dos ejemplos distintos para ver cómo funciona. Ejemplo que dijimos recién, ramal a baño de agua fría, me dice esta tabla, esta que estamos viendo acá, que tengo que asignarle 0,53 centímetros cuadrados de sección. Eso significa que tendré un diámetro de 13 milímetros, porque la sección límite es de 1,80 centímetros cuadrados. Y en realidad, volviendo a esta tabla, podría asignarle también un diámetro de 0,009. Fíjense que la sección límite para 9 milímetros es 0,90. Entonces, si alguien estaba atento, me debería decir, Gonzalo, no le tenés que asignar un diámetro de 3, tenés que asignar un diámetro de 9. Lo que sucede es que no trabajamos con diámetros inferiores a 13. No vamos a instalar cañerías en provisión de agua fría ni caliente con diámetros menores a 13. ¿Bien? Eso lo decía por acá, el diámetro mínimo a adoptar es de 3. Por eso es que adoptamos 13. Vayamos a un ejemplo un poquito más complejo, pero que nos va a aclarar. Supónganse que tenemos una bajada a baños, ¿sí?, con 10 pisos altos. O sea, tenemos unos 10 pisos encolumnados que comparten una misma bajada, y quiero dimensionar esa bajada en su punto superior. Entonces, si vengo a esta tabla, cada baño principal me suma 0,53 centímetros cuadrados, pero son 10 baños, o sea que son 5,30 centímetros cuadrados. Voy a esta tabla y me fijo que la sección límite, no puedo poner un caño de 19 milímetros de diámetro porque 5,30 me excede mi sección límite para ese caño, pero sí puedo poner un caño de 25 milímetros porque la sección límite para 25 milímetros es 6,02 centímetros cuadrados. Por lo tanto, elijo un caño de 25 milímetros. Y esto es en el nivel más alto, ahora vamos a ver por qué. Y me dirán, Gonzalo, ¿para qué esta tabla? Esta tabla, fíjense que acá a la izquierda tiene cantidad del 1 al 20, lo que pretende hacer es facilitar y hacernos una cuenta rápida. Si tenemos, por ejemplo, 10 pisos con un baño, un baño principal, que significa una sección de 0,53 centímetros cuadrados, eso me da 5,30, y como cae dentro de este rango, fíjense las líneas más gruesas que están marcando el rango del diámetro, voy a elegir un diámetro de 0,020. Las dos tablas son intercambiables, puedo usar cualquiera de las dos. La que me está marcando la sección límite es esta acá. Fíjense que dice sección límite, para las bajadas es esta tercera columna. La primera columna me da el diámetro, la segunda columna me da la sección real que tiene cada uno de estos diámetros. Si ustedes calculan con un diámetro de 25 milímetros, pi por diámetro al cuadrado dividido 4, les va a dar este valor que está acá. Y esto que estaba acá a la derecha es para los colectores, ahora lo vamos a ver. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Sepan que si en vez de estar dimensionando para agua fría, estuviésemos dimensionando para agua caliente, lo que estaríamos utilizando es este lado de la tabla. En vez de
0,53 para un baño principal, deberíamos utilizar 0,44 para un baño principal, da una sección menor. Vamos ahora, si ya se entendió cómo se calculan los diámetros según el método de las secciones límites, vamos a ver cómo se calcula el diámetro a través de este método para los colectores de un tanque de reserva. El colector es ese elemento que me va a estar uniendo varias bajadas, ¿sí? Debajo de mi tanque de reserva, ahí en la azotea, lo que va a tener es las salidas, un colector que distribuye a todas las bajadas. Y se dice que la sección del colector va a ser igual a la sección de bajada de mayor sección, más la sumatoria del 50% de las secciones resultantes. Se selecciona el diámetro cuya sección límite supere la sección calculada. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Tenemos 3 bajadas, la 1, la 2 y la 3. La bajada número 1, supónganse que tiene 10 pisos de baños principales, así que tiene unos 5,30 centímetros cuadrados de sección acumulada. Ese supondría que tenga un diámetro de 25 milímetros, porque para 25 milímetros la sección límite era de 6,02. Tenemos la segunda bajada que acumuló, por la provisión a los distintos locales sanitarios que da, 9,6 centímetros cuadrados. Eso me daría un diámetro de 38 milímetros. Y la bajada número 3 me daría un diámetro de 32 milímetros. De estas 3, la mayor sección es la de la bajada número 2, por lo cual la sección total de mi colector va a ser 9,6, porque dijimos que se agarraba la máxima sección, más el 50% del resto de las bajadas. Esta sumatoria me da un total de 15,95 centímetros cuadrados, y con 15,95 venimos a esta tabla y me dice, no puedo poner una de 38 milímetros porque me quedo corto, así que tengo que poner un colector con un diámetro de 50 milímetros. Y es lo que dice acá, tengo que poner un colector con un diámetro de 50 milímetros. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Bien. Lo que sigue es, nosotros recién estábamos hablando de que no todos los pisos van a tener esta sección. A ver, imagínense, bueno, no sé si tengo acá algún detalle, pero imagínense este dibujo que había hecho acá. Imagínense que acá tengo nada más graficados 2 pisos, pero imagínense que tengo 10 pisos, y que cada uno de estos es un baño principal. Entonces dijimos que tenemos en total 5,3 centímetros cuadrados de sección, y eso significaba en tener, discúlpenme, unos 25 milímetros de sección. Pero eso es en este piso, porque a medida que voy bajando, acá tengo que dar provisión a 10 baños principales. Pero una vez cuando ya estoy en este punto, que ya estoy en el piso 9, tengo que dar provisión a 9 baños principales. Y cuando estoy en el segundo piso, solamente le tengo que dar provisión a 2 baños principales, y no tiene sentido tener un diámetro de el mismo diámetro que tenía arriba de todo. Eso quiere decir que mi sección puede ir achicándose a medida que descendemos en la provisión de agua fría. En ese caso, no vamos a estar cambiando la sección piso por piso. La estaremos, primero porque tenemos que hacer la cuenta. A veces, por más de que cambien la cantidad de centímetros cuadrados que tengamos entre un piso y el otro, nos da el mismo rango de diámetro. Y segundo, porque sería antieconómico, porque nos conviene comprar una cañería de mayor longitud, y luego, por ahí cada 3 pisos, que es lo que suelen venir, las cañerías suelen venir de unos 12 metros de largo como máximo. Entonces cada 3 pisos, si es necesario, ahí sí podemos ir achicando secciones. Y esta tabla que está acá, lo que pretende hacer es dar explicación y dejar claro cuál es el diámetro que voy a tener en cada uno de los pisos. Esta tabla tiene que acompañar el trabajo práctico número 2. En cualquier plano de provisión de agua fría y de agua caliente, esta tabla tiene que estar. Porque si nosotros nada más en los planos dibujamos la instalación con su recorrido, todos los accesorios que tenga, el instalador y la persona, el constructor, cuando venga a realizar la instalación, le va a faltar el dato de qué diámetro tiene que tener esa cañería. Por lo tanto, fíjense cómo funciona. Vamos a ver primero agua fría. Tenemos ejemplificado para la bajada 1, que nosotros tenemos
n bajadas tendremos n de estas casillas, de estas columnas, ¿sí? Por subida se refiere a la impulsión, obviamente tenemos una impulsión desde el tanque de bombeo. Y acá vamos a tener cada uno de los niveles. Si tenemos un ruptor de vacío, tendremos que aclarar de qué diámetro tiene que ser ese ruptor de vacío. Debajo, al nivel del tanque de reserva, tenemos que aclarar el diámetro que estamos poniendo. Lo mismo en el piso N, en el N-1, en la planta baja, en el subsuelo y el resto de los pisos. ¿Y qué son estas otras dos columnas que tenemos acá? Bueno, en la sección parcial, supónganse que tenemos un único baño principal en planta baja, entonces tendremos 0,53 centímetros cuadrados. La sección acumulada se calculo desde abajo hacia arriba, no tengo ninguna otra sección acumulada hasta el momento. En el siguiente nivel, luego, por encima de planta baja, supónganse que tenemos una sección de 0,62, esto será porque tenemos, por ejemplo, un baño principal y una pileta de cocina, una pileta de lavar y una pileta de lavacopas, por ejemplo. Supongamos que son unidades funcionales distintas, la de planta baja que la del primer piso. Y ahora estos 0,62 sumados a la sección acumulada anterior de 0,53 me da una sección acumulada de 1,15. Y este es el valor que utilizaré para comparar en este nivel contra mi sección límite y elegir el diámetro. Y así sucesivamente. Lo mismo voy a hacer para las montantes y los retornos de agua caliente, y es importante, recuerden que esta información esté en el plano de provisión de agua fría y agua caliente. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a pasar al cálculo de impulsión y bombas. Bueno, si no hay dudas, lo que queremos calcular es la cañería de impulsión y las bombas. Recuerden que en una provisión indirecta teníamos el tanque de reserva en la parte inferior de mi edificio, perdón, el tanque de bombeo en la parte inferior de mi edificio y el tanque de reserva en la parte superior, en la azotea. La cañería de impulsión es la que está luego de las bombas en la planta baja o en el subsuelo donde te ha colocado mi tanque de bombeo, y que va a impulsar el agua hasta el nivel elevado del tanque de reserva. ¿Qué necesito? Dos parámetros que tengo que determinar para poder calcular mi bomba y mi impulsión. Por un lado el caudal y por otro lado la altura manométrica a salvar. ¿Cómo calculo el caudal? Bueno, el caudal, que lo vamos a calcular como el caudal de conexión, es igual a la reserva total diaria dividida 1 a 4 horas. Eso quiere decir que yo voy a suponer que la reserva total diaria la puedo bombear entre 1 y 4 horas. Yo, como proyectista, puedo elegir cualquier valor entre estos dos. Si elijo 1 hora, quiere decir que en poco tiempo se va a bombear toda mi reserva total diaria. Y si elijo 4 horas, quiere decir que voy a tardar 4 horas en bombear mi reserva total diaria. En el primer caso voy a necesitar una bomba mucho más potente que en el segundo de los casos. ¿Estamos de acuerdo? La altura manométrica. ¿Cómo calculamos la altura manométrica? Va a ser igual a la altura geométrica, es decir, la diferencia de altura entre el fondo del tanque de bombeo y la parte superior de mi cañería de impulsión, más la altura que surjan por las pérdidas. ¿Y cómo calculo las pérdidas? Las pérdidas son iguales a la longitud equivalente por el coeficiente de fricción, que sale de tabla según el material. Y la longitud equivalente tiene que tener en cuenta las pérdidas en accesorios. En la práctica la calculamos de la siguiente manera. Va a ser la longitud total de mi cañería, eso quiere decir mi altura geométrica más mi longitud horizontal, eso es igual a mi longitud total, más el número de curvas por 10 metros, más el número de válvulas por 10 metros. Se supone que cada curva está aportando unos 10 metros extra de cañería para lo que es el cálculo de pérdidas, y cada válvula unos 20 metros de cañería. Entonces, una vez que ya tenemos mi longitud equivalente, que la sacamos de la altura geométrica más la longitud horizontal, es decir, todo el recorrido de mi cañería, más número de curvas más número de válvulas, la multiplicamos por coeficiente de fricción, y eso me da la altura de las pérdidas.
la sumamos a la altura geométrica y tengo la altura manométrica. Entonces ya tengo el caudal de bombeo y la altura manométrica. El coeficiente de fricción sepan que sale de tablas o de un ábaco y está en función del caudal y del diámetro. Por ejemplo, en esta filmina vemos la tabla o el ábaco que les nombraba, a la izquierda está la tabla. Si tenemos un diámetro de, supónganse, de 32 pulgadas y un gasto de 2.400 litros por hora, mi coeficiente de fricción va a ser de 0,22. Pero eso es, ¿por qué tengo valores únicamente en algunas partes? Bueno, no tendría sentido tener un gasto de 16.500, por ejemplo, litros por hora, y utilizar una cañería de 25 milímetros. Por eso hay ciertos valores donde directamente no se otorgan valores del coeficiente de rozamiento, porque sería muy poco práctico tratar de mandar 16.500 litros por segundo a una cañería de 25 milímetros. Y acá a la derecha tenemos un ábaco que también nos podría dar la pérdida de carga, ojo que está en otras unidades, acá está en milímetros de columna de agua por metro de longitud, y acá está en metros por cada 10 metros de longitud de cañería. Y si yo tuviese el caudal y el diámetro, podría trazar una línea recta para obtener la pérdida de carga, y además chequear que esté en una velocidad que sea conveniente o a lo sumo admisible. Y es lo que hablábamos antes, si tenemos una velocidad por encima de 2 metros por segundo, la cañería va a vibrar y va a haber inconvenientes por ruidos y por cavitación, podría llegar a haber. Si tuviésemos una velocidad muy baja, podríamos tener inconvenientes por sedimentación. Entonces con eso, ya si tenemos el caudal de bombeo y la altura manométrica, podemos seleccionar la bomba. ¿Cómo? Iríamos a las curvas características que vimos antes para las bombas, que con la potencia y el diámetro de aspiración e impulsión podríamos elegir nuestra bomba. Y lo único que nos faltaba, ahora voy Santiago, ya veo la mano levantada, es cómo calcular el diámetro de impulsión. El diámetro de impulsión se adopta uno o dos rangos mayor al diámetro de conexión directamente. Y el diámetro de conexión lo habían visto con Juan Pablo la clase anterior. Santiago, tenías una consulta. Sí, la verdad que no te pude seguir con la tabla, con la tabla de gráfico donde se ven varias columnas donde te dan diferentes informaciones, la de la derecha. No. El gráfico ese, de las pérdidas. Bien. No te pude entender bien cómo fue. Bien, este gráfico es un ábaco que podemos utilizar para calcular la pérdida de carga que nosotros tendríamos en función del diámetro que estaríamos utilizando y en función del caudal. Si el caudal y el diámetro son datos, lo cual son, nosotros podemos trazar una línea recta entre el caudal y el diámetro. En este caso parece haber un caudal de 1 litro por segundo y un diámetro más o menos de 39,60. Trazamos una línea recta y eso automáticamente nos va a dar el valor del coeficiente de fricción, que va a ser la pérdida de carga, en este caso unos más o menos 20 milímetros de columna de agua por metro de longitud de cañería. No sé si ahí quedó claro, Santiago. Perfecto, eso sería con longitud equivalente, ¿no? Sí. Ese coeficiente de fricción lo multiplicamos por la longitud equivalente. Gracias. Bien, ¿quedó alguna consulta? Porque esto es ya el final de la clase. Lo último que les quiero decir es que hay material complementario en el aula virtual que deben consultar. Tenemos el apunte de provisión de agua sanitaria, que complementa, sigue esta clase y la complementa. Y también están los videos de fabricantes y ejecución de instalaciones que recomendó Raúl al principio de la clase, los subió hace unos pocos días. Hay varios videos de proveedores de instalaciones sanitarias, de fluentes, cloacales y pluviales. Hay videos también de provisión de agua fría, de instalación, de accesorios. Creo que también había algunos de gas, aunque todavía no lo vieron. Se los recomiendo y mucho. Nosotros el cuatrimestre pasado habíamos implementado por primera vez una clase en la que uno de estos proveedores venían a la facultad y los alumnos podían ver y tocar los materiales. No sé qué va a pasar este cuatrimestre, si en algún momento van a ser presenciales,
pero esto es lo más que se puede acercar, que ustedes vean en videos, es lo más que se puede acercar a que tengan por ahora contacto con los materiales, y créanme que es mucho lo que se aprende también viendo estos videos, son entretenidos y no llevan mucho tiempo. ¿Les quedó alguna duda de agua fría o agua caliente? Mientras tanto, Raúl, ¿estás ahí disponible? Sí, dos cosas te agrego. Uno, que Sí. además de este material están los lineamientos de los trabajos prácticos, que es el paso a paso de lo que tienen que desarrollar el trabajo práctico número 2, como todos los 3 trabajos prácticos que tienen que desarrollar la materia. Y el martes que viene yo voy a dar, digamos, una clase de explicación, tanto de agua fría como agua caliente, de los trabajos prácticos, ¿sí? Los lineamientos, esto que nos figuran, los lineamientos del TP y alguna cuestión particular sobre la instalación de agua fría y agua caliente. Lo que le pido a los alumnos, 2 cosas. Primero, no se dejen estar con la materia, ya lo habrán escuchado el primer día, lo habrán escuchado de los alumnos, de los docentes, porque es una materia cuatrimestral, bastante intensa. Ustedes se dan cuenta que son conceptos no demasiado complejos ni difíciles, se basan básicamente en temas de hidráulica, pero hay que adquirirlos y si se dejan estar, la materia, como decíamos los viejos de la materia te pasa por encima. Ustedes tienen en el campus todo, o sea que no hay nada que pueda impedir. Además, están realizando el contacto a nivel están con el contacto con los docentes en actividades prácticas, en distintas reuniones, así que les pido que siempre intervengan, que consulten, que no se queden con las dudas y que cualquiera de los docentes está disponible, así que eso no hay problema. Y el objetivo es que terminen ustedes la materia cursando como corresponde. Nuestra preocupación es que es una materia de último año y que, bueno, que no impida que se reciban en el tiempo que ustedes consideran que deben hacerlo. Así que, bueno, no sé. Raúl, una consulta que quería aclarar. Entonces, el martes que viene, vos vas a estar dando estos lineamientos para todos los alumnos en una clase virtual, ¿es correcto? Exactamente. Yo voy a dar una clase como de cloacales, o sea, digamos, para cerrar. El esquema de Estén la atentos. cátedra, vos ya sabés que las teóricas la dan los docentes y yo, digamos, complemento todo lo que es práctica o teoría, según corresponde. Bien, estén atentos entonces, por favor, todos. El martes les va a estar llegando un rato antes el ID para el inicio de sesión para esta clase, el martes a las 19 horas que estamos todos. Arreglen después con sus docentes del grupo, a ver si terminada la clase de Raúl, después van a querer hacer consultas. Eso lo arreglan con cada docente o también dependerá quizás de cuánto se extienda la clase de Raúl. Hay una pregunta de Sebastián. Sí, yo quería consultar respecto de las bajadas. ¿Hay algún criterio específico de dónde ubicar cada bajada o es una por departamento, una por baño? Bien. Supongo que Raúl vas a explicar un poquito más de eso el martes. Sí, pero la ubicación depende de los plenos, pero yo utilizo algo que es figurativo, pero que todos entendemos, ¿no? El baricentro de las fuerzas, es decir, cuando yo proyecto una instalación, tengo limitaciones físicas, qué sé yo, para ubicar el tanque de reserva, plano límite, la ubicación dentro de la estructura, de lo estructural, pero si yo puedo proyectar, digamos, ya desde la arquitectura, digamos, la ubicación de los sanitarios, núcleos sanitarios, y poderlos
desarrollar, es decir, las bajadas tendrían que converger a ese tanque de reserva, que sería el baricentro de la fuerza, que son el baricentro de los núcleos, de los usos de los núcleos sanitarios, ¿sí? Eso sería lo ideal. Lo real va a ser distinto. Es decir, hay cuestiones particulares que hacen a la provisión de agua fría sanitaria, que se está tendiendo a eliminar el tanque de reserva y hacer el tema de presurización. Tiene para nosotros algunos inconvenientes, pero siempre bajo este concepto de lograr, digamos, priorizar qué es lo más importante para nosotros. En este caso, digo, un baño por encima de un lavadero, un lavatorio, un núcleo sanitario menor. Así que en función de eso yo voy a hacer las bajadas. Hay algunas cuestiones que el Código de Edificación en su reglamento, en el anterior, pedía medidores por cada departamento, eso lo sacó, es una dificultad bastante compleja de resolver. Pero el agua caliente es el mismo concepto, es decir, si es central, yo voy a tratar de alimentar con una montante el núcleo, digamos, el núcleo sanitario que yo, como proyectista, privilegio, es decir, el baño principal, o yo privilegio, no sé, un par de duchas. Es importante también que ustedes tengan en cuenta otra cuestión, la simultaneidad de uso de los artefactos. No es lo mismo proyectar una instalación o dimensionar una instalación para un edificio de vivienda que para un edificio de oficinas o, no sé, un edificio penitenciario donde los usos de los artefactos son distintos. Otro tema es, hoy por hoy, las griferías no se condicen con lo que está diciendo el gráfico, las normas y gráficos de la ex obra sanitaria. Es decir, hoy tenemos uso de las griferías un tanto distintas. Hoy está diciendo que yo tengo que preservar el uso adecuado del agua, es decir, la norma me estaba diciendo antes, ¿cuánta agua querés? Yo te doy el agua que vos querés. Hoy ese paradigma cambió y en realidad lo que me está diciendo es cuánto agua considero yo que vos tenés que utilizar y en función de eso doy el abastecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Algún ejemplo sencillo. Ustedes ven una grifería. Una grifería antes era a boca abierta, ¿sí? Salía el caudal que estaba diciendo la norma 0,13 litros por segundo de una canilla y uno lo tenía que testear y verificar que cumpla eso. Hoy por hoy tienen lo que es un aireador, simplemente en la grifería un artefacto plástico que incorpora la salida del agua aire y me da la sensación que tengo esos 0,13 litros por segundo, cuando en realidad yo tengo un caudal mucho menor que es hasta el 40%. ¿Sí? Entonces, la norma, de la forma que le dijo Gonzalo Pampuro, es conveniente, de acuerdo a la grifería que utilicemos, verificar las presiones de la salida en los últimos pisos, por esta cuestión que estamos hablando. Cuando yo pongo algún elemento que preserva el uso del agua, me está dando una mayor pérdida. Entonces, en el último piso, donde no tengo una altura considerable, la bajada, evidentemente sufre determinadas consecuencias. Y por último, porque si no empiezo a hablar y no termino más, por último, tema de abastecimiento central, es un tema que damos, pero en general van a ver que el agua caliente es individual porque, digamos, el uso que hacemos es indiscriminado cuando es central y no preservamos el uso de la energía. Si hacemos un abuso de ese agua caliente que no debiera, la manera de evitar eso es, digamos, haciendo medición, que cada departamento pague lo que corresponde,
pero evidentemente hay presiones de los constructores y todo eso para evitar ciertas cuestiones que hacen un mayor costo. No sé si respondí, porque me voy a veces, lo que preguntaron. Quiero agregar algo que me acabo de acordar ahí que hablaste, Raúl. Cada grupo debe hablar con su docente y acordar qué tipo de sistema van a hacer, si un sistema central, individual, o con tanque intermediario, tanque de alta resolución. Cada docente, en general, trabajamos con un sistema central, no sé si coincidís, Raúl, por una cuestión también didáctica y que ustedes puedan aprender el sistema más complejo, digamos. El grupo por lo menos va a trabajar con una caldera más un tanque intermediario, pero bueno, queda también a criterio del resto de los docentes. Y también respecto a la pregunta que habías hecho de cuántas bajadas voy a tener, que había hecho uno de los alumnos que Raúl contestó, piensen un poco también lo siguiente. Imagínense que nosotros tenemos un edificio de 10 pisos y en cada piso tenemos 2 núcleos sanitarios. Si esos 2 núcleos sanitarios están pegados uno al lado del otro, por supuesto podré tener una misma bajada y pueden en esa misma bajada dar provisión a los 2 núcleos sanitarios. Pero si los núcleos sanitarios están separados, no sé, a 8 metros de distancia, no tiene ningún sentido por 2 motivos utilizar una misma bajada. Primero, porque tengo que hacer un recorrido horizontal que yo quiero evitar. Los recorridos horizontales traen problemas, pueden traer pérdidas. ¿Por dónde los voy a pasar? Además, por una pared. Si tengo una puerta, tendré que salvar la puerta, yendo por el contrapiso. Y además que si tengo un edificio de 10 pisos con 2 núcleos sanitarios separados 8 metros de distancia en planta, me es más económico poner una bajada de agua fría para cada núcleo sanitario, donde en cada piso voy a estar agregando en definitiva 3 metros en vertical, que es la altura promedio que tenemos entre 2 plantas. Entonces, si un núcleo sanitario está más de 3 metros separado de otro, no me cabe la menor duda que ya me conviene poner otra bajada, una cuestión económica. Y además, tengo que tener en cuenta que siempre trato de evitar los recorridos totales innecesarios. Y por ahí había una pregunta de Santiago, si no me Ahora, equivoco. Gonzalo, que te aclaro otra cuestión que yo siempre enfatizo. Porque hay una cosa que nos olvidamos siempre cuando proyectamos instalaciones. ¿Qué quiero decir? Proyectar una instalación para un edificio no significa que para cualquier tipo de edificio yo, con la misma superficie, con el mismo núcleo sanitario, con la misma característica, yo haga el mismo proyecto. Es decir, son proyectos diferentes. ¿Por qué? Porque depende del usuario. Es decir, el destino del edificio me está de alguna manera direccionando a mí la cantidad de bajadas o montante o lo que sea de la instalación. No tiene por qué ser agua caliente, puede ser eléctrica. Es decir, no es lo mismo un departamento, sin ser peyorativo ni discriminar, un edificio que está proyectado en Puerto Madero, que el mismo edificio con las mismas características en otro lugar, en otro barrio, en Caballito, Liniers, lo que sea. Es decir, la calidad de la edificación se corresponde de alguna manera con la exigencia del que habita. Entonces, yo no voy a esperar 2 horas para que me venga el agua caliente si estoy en Puerto Madero. Lo puedo esperar si estoy en Liniers, ¿sí? O tranquilamente, porque tiene un costo. Si las soluciones estas que mostró respecto a agua caliente Gonzalo van en esa dirección. Es decir, lo económico es importante, el funcionamiento es importante, pero el uso y la exigencia del que lo va a utilizar es algo determinante. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, bueno, el edificio de Puerto Madero, bueno, yo hago una bajada en el baño principal y, digamos, la montante, vamos a hablar de agua caliente, el montante del baño principal y un retorno en el lavadero. Está bien. Para Liniers por ahí está bien. Para Puerto Madero, el uso de que venga
la empleada diga que el agua caliente no sale, que tarda, y es una cuestión que le van a pedir que solucionen. Es decir, no se lo van a pedir por ahí en Liniers, pero sí se lo van a pedir en Puerto Madero. Entonces, yo voy a hacer, los montantes van a pasar por el baño principal y el baño secundario, el lavadero. Yo tendré montantes en función de todas estas cuestiones. Así que las instalaciones no solamente dependen de lo que uno en teoría y práctica puede determinar en cantidad, sino depende del uso del edificio. Entonces, no me preguntas a mí, ¿cuántas bajadas? Y decime quién lo va a usar. Arranquemos por ahí. Arranquemos por el requerimiento del usuario, ¿sí? Que como siempre dijimos de entrada, y lo dicen todos los docentes cuando empiezan las instalaciones las hacemos para las personas. Las instalaciones no las hacemos para el edificio. Las instalaciones las hacemos para el uso de las personas, por salubridad, por lo que sea. No tenemos que perder esa mirada. Está clarísimo, Raúl, gracias. Ahí Santiago, que tenía antes una pregunta, puso por el chat. Para el sistema dinámico donde se propone poner una bomba antes del tanque intermedio, dicha bomba, ¿cómo se calcularía considerando las pérdidas y qué pérdidas tiene que tener en cuenta? Bueno, esto es lo que está preguntando Santiago. Es en cualquier caso dinámico donde tenga una recirculación, ¿sí? Que puede ser en este caso, o como está ejemplificado en este, donde sí está puesta la bomba, pero en este puede ser que también. En definitiva, lo que yo necesito para calcular esa bomba es el caudal que va a circular y la altura manométrica. Pero la altura manométrica, que se calcula tal cual como vimos recién para la bomba de la cañería de infusión, va a tener en cuenta toda la longitud total de la cañería, las pérdidas localizadas y las pérdidas generalizadas, las localizadas por curvas y válvulas, y las generalizadas por fricción a lo largo de la cañería. Con la salvedad de que la fuerza motriz disponible que yo tenga debido a la circulación natural por el termosifón, me va a estar ayudando y me va a permitir colocar una bomba más chica. Esto lo van a terminar de ver bien en el tema de agua de calefacción. Ahí van a ver cuando se calcule cómo se calcula la fuerza disponible. Pero en definitiva el concepto es lo que les acabo de decir. O sea, No sé si eso respondió. A ver, lo que claramente le está diciendo Gonzalo es, esa bomba es para hacer circular la bomba, porque en forma natural, el agua, perdón, porque en forma natural no lo puede realizar. Entonces, ¿cuánta energía le falta para que esa circulación sea en forma natural? ¿10 metros de columna de agua? Bueno, pongo una bomba, digamos que lo que haga es esas pérdidas que tengo localizadas, esas pérdidas por circulación que tenga por fricción y localizada, la compense esa bomba. Por otro lado, las bombas siempre se ponen en los circuitos en la zona de menor temperatura. Cuanto más fría está el agua, mejor voy a tener mantenimiento de esa bomba y duración de vida. ¿Sí? Clarísimo, Raúl. Gracias. ¿Les quedó alguna pregunta a algún alumno? ¿Algo pendiente? ¿Agua fría, agua caliente o dimensionamiento de agua? Bueno, sí. Pero no es una duda. ¿Puede ser que este PowerPoint esté modificado, que no sea la versión que está en el campus? Sí, tiene algunas filminas agregadas. Hoy mismo subo esta versión al campus. Así pueden descargar desde esta versión. Buenísimo. Bueno, yo no tengo nada más para agregar. No sé, Raúl, si tenés algo para agregar. Sí, bueno, mi reconocimiento a que entiendo yo, una muy buena clase que diste, muy clara, por lo menos pausada, buena dicción, me gustó la clase. Muchas gracias, Raúl. Bueno, los esperamos el martes que viene a las 19. Chau a todos. Chao, gracias.